Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M, un par de minutos antes de las 9, ya estamos en vivo hasta las 10. En un día en el que cambia el escenario político, verdaderamente la salud de la presidenta de alguna manera redefine todo el escenario político. Lo que no sabemos hasta ahora es en qué sentido cambia ese escenario político. Un ratito vamos a explorar con algunos analistas ese interrogante y todo lo que se conocía hasta ahora desde el punto de vista electoral en plena campaña. Se abre un paréntesis grande. Todas las encuestas eran antes del episodio de salud de Cristina y además así lo notó la propia oposición, que ha hecho un paréntesis en la campaña de Narváez, aceptando de que no es momento de estar discutiendo si el debate va a ser en TN o dónde va a ser. Massa, que tenía hoy un anuncio fuerte para hacer desde el punto de vista de los proyectos electorales, que lo congeló absolutamente. De alguna manera el escenario político queda congelado y hay un gran interrogante de cuál va a ser el impacto sobre la opinión pública. La otra cuestión, y es lo que vamos a discutir esta noche, tiene que ver con la sorpresa y cómo se informa la salud presidencial. La sorpresa porque el sábado nos enteramos que la presidenta el 12 de agosto se había golpeado la cabeza. El día siguiente a la elección primaria del 11 de agosto, en una circunstancia que todavía no está aclarada cómo fue, si fue que se tropezó con la alfombra de la Quinta de Olivos o unos días antes bajando de la escalerilla del Tango 01, no está claro cómo se golpeó la cabeza la presidenta y en qué circunstancias, si esto responde a una situación accidental o un episodio recurrente que tiene que ver con sus lipotimias, las bajas de presión. Y el interrogante de fondo me parece que no solamente tiene que ver con cómo se informa la salud presidencial, si este fue un hecho que se ocultó desde el gobierno o se minimizó, porque si el tema era grave ya hace o tenía cierta seriedad o revestía cierto tipo de compromiso para la presidenta hace algunas semanas, ¿por qué la presidenta siguió con una agenda a full, una agenda muy apretada de actividades locales e internacionales? Y la otra duda que se abre y que vamos a tratar de responder hoy en el programa tiene que ver con el reemplazante transitorio de Cristina, Amado Boudou, el vice que estaba oculto en la campaña, que claramente nadie lo quería en este segundo tramo de la campaña en un lugar protagónico, no lo quería ni Insaurralde, ni los gobernadores, ni tampoco en la Casa Rosada, le habían guardado un discreto segundo lugar para que vaya a hacer gestiones en países donde Cristina no podía viajar, o que se mantuviera al margen de la campaña política. Y hoy asume un protagonismo inédito. El vicepresidente, que hoy estuvo encabezando un par de actos en Casa de Gobierno y además en ejercicio de la presidencia del Poder Ejecutivo, como lo marca la Constitución. En un ratito vamos a estar hablando con Manuel Garrido, con el diputado de la Unión Cívica Radical, para que nos cuente un poquito si correspondía efectivamente que, como se hizo hoy el traspaso de mando, Boudou estuviera al frente del Poder Ejecutivo Nacional. Están también Ignacio Fidanza, director de la política online, y Beto Valdés, dos periodistas políticos con los cuales quiero desgranar un poco qué está pasando en este nuevo escenario y todos los interrogantes que les comentaba, que han surgido a partir de este hecho inesperado, en el cual, mientras estábamos viendo la entrevista de Rial a la presidenta, la segunda parte, el sábado por la noche, bueno, aparece el vocero presidencial Alfredo Escosimarro blanqueando algo que ya se comentaba desde temprano el sábado por la tarde, que la presidenta había sido internada en la Fundación Favaloro. Bueno, la información que hay de último momento es que efectivamente la presidenta va a permanecer la noche internada en la Fundación Favaloro. La han ido a visitar tanto Alicia Kirchner como su madre. Y en principio sería operada mañana. Si no hay ningún contratiempo, mañana a las 8 de la mañana sería operada la presidenta. Diego, de alguna manera esto modifica el escenario político y abre interrogantes dentro del gobierno donde, por lo menos el fin de semana, Zanini, el secretario legal y técnico de la presidencia, el brazo derecho de Cristina,
la mesa chiquísima con la que gobierna la presidenta, junto con Máximo Kirchner, el hijo de la presidenta, resistían la llegada de Amado Vudú. Lo que sucede es que esta nueva internación de hoy al mediodía de la presidenta y el hecho de que tuvieran que programar la operación para mañana llevó a lo inevitable de hacer el traspaso por escribano público del mando presidencial. Sí, me parece que en el gobierno la intención era repetir un poco el esquema que se había dado cuando la presidenta fue operada de tiroides. En enero de 2012 ya Vudú había sido presidente debido a un problema de salud de Cristina durante 20 días. En ese caso prácticamente no varió el esquema que el kirchnerismo planteó con Cristina, siguiendo la gestión minuto a minuto desde Olivos, salvo esos primeros días de la operación, se pudo llevar a la práctica. En este caso hay un interrogante mayor, si bien los especialistas, los médicos dicen es una operación sencilla, es una operación menor, es la forma de reabsorber ese hematoma, no esperar a que se reabsorba naturalmente, sino que se reabsorba a través de esta evacuación quirúrgica, que es la operación de mañana. De todas formas, hay un interrogante de qué va a pasar, cuánto va a tardar Cristina en volver a estar al mando de las decisiones, si va a ser Zanini, como se dice, el que va a estar en ese caso, con Vudú como una figura que es incómoda para el gobierno en un primer plano, pero Zanini como el que es el garante de... El secretario legal y técnico como el verdadero ejecutor de todas las políticas del gobierno en los próximos días en que Cristina esté de licencia. Sí, y hoy era interesante verlo a Vudú en Casa Rosada hablando, diciendo muchachos, tenemos que tratar de mantener la gestión, la presidenta se merece además un descanso, y la cara de los funcionarios, ¿no? De los ministros, del jefe de la CIDE, Héctor Icazuriaga, que lo miraba, Alac, Julián Domínguez, entre la desconfianza, el pavor, una situación rara, ¿no? Vudú como presidente, hablándole a los argentinos, hablándole a su propio gobierno, diciendo yo soy el que voy a conducir a partir de ahora hasta que venga la presidenta. Después vamos a hablar de eso, ¿no? Porque la presidenta en su momento se entusiasmó mucho con Vudú y hoy ese vínculo no es lo que era en el pasado y el círculo íntimo de la presidenta verdaderamente le desconfía a Vudú. Pero bueno, fue un error en todo caso de la presidenta, ¿no? Porque podría haber sido el vice de Cristina Zanini. La elección del 2011 hubiese sido exactamente la misma y hoy el gobierno no tendría estas vicisitudes de si Vudú al frente del Poder Ejecutivo te genera problemas o no te genera problemas. En un ratito también vamos a hablar de cómo se posiciona Daniel Scioli, que hoy apareció en el centro de la escena, también en el acto en Casa de Gobierno, y se quiere mostrar como el garante del modelo, no solamente de la gobernabilidad, ya lo había hecho al decidir jugar con el kirchnerismo en esta elección del 27 de octubre, sino que ahora se lo ve también como diciendo, miren que ya estoy acá, quédense tranquilos porque el gobernador de la provincia de Buenos Aires está apoyando al gobierno nacional. Sí, de alguna manera acentúa el perfil que ya venía teniendo Scioli ante esta circunstancia. Y también interesante como para recordar esa semana, ¿no? La relación entre política y salud, ¿no? O sea, las primarias, y al día siguiente de las primarias es este accidente que tiene la presidenta que no sabemos demasiado en qué consistió, pero hay una relación ineludible, ¿no? El 11 de agosto pierde el kirchnerismo, al día siguiente, el 12 de agosto, la presidenta sufre este accidente y 2 días después aparece en Tecnópolis bastante vehemente, hablando de los titulares y los quiero suplentes. los titulares, y al otro día viaja a Paraguay para la asunción de Cartés. Todo ahí lo ves mezclado, como el gobierno pierde, Cristina reaparece, Cristina muy vehemente y al día siguiente con una agenda muy activa que no se compadece con el accidente que había tenido. En un ratito vamos a hablar con el doctor Jorge Luis de las Casas, que es médico neurólogo, para que nos explique cómo es la operación que le van a practicar mañana a la presidenta y si el cuadro reviste gravedad o es una operación rutinaria. Y vamos a tratar de responderle a la pregunta de cómo se golpeó la presidenta, cómo llegó a esta situación y por qué no se informó. Y el tema de fondo, fundamentalmente el tema de fondo acá es cómo cambia el escenario político. Que cambia no hay duda, lo que no está claro es hacia dónde cambia ese escenario político que hasta ahora era muy hostil para el kirchnerismo. Se veía esta elección como una elección muy pero muy difícil para el kirchnerismo, una derrota en la provincia de Buenos Aires y con muy bajos números en todo el país. La salud de la presidenta, la noticia inesperada que modificó todo el tablero electoral.